Aquí tengo 7 consolas chinas, algunas muy baratas, otras más caras, pero todas con el mismo propósito, emulación y gaming. Hoy quiero revisarlas en orden de precio a ver si valen la pena para poder recomendarte solo las buenas y evitar que pierdas tu dinero. Y si ninguna vale la pena, espero que al menos sean entretenidas de ver. Este es el gran experimento de consolas chinas. Si contamos la cantidad de estos dispositivos que han salido en los últimos años, podemos estar hablando de un centenar de opciones donde habrán unas muy buenas y otras no tanto. El primer contrincante que te traigo tiene un parecido muy curioso con la PlayStation 1, pero digamos que lo único similar es la apariencia, porque al sostener esta mini console Datafrog podemos ver que está hecha de un plástico muy barato. Tiene 2 conectores USB tipo A para los controles al frente, en la parte superior el botón de Power y Reset, por la parte trasera la entrada de poder por micro USB, junto con una salida de audio y video por RCA. Así que me tocó comprar un adaptador extra para poder usarlo vía HDMI. Algo muy curioso es que la consola se siente muy liviana, prácticamente hueca. Pero no solo eso es interesante. Te presento los controles y... sí, los botones son de la pésima calidad que pensarías por el precio que ronda entre los 19 y 33 dólares. Pero seguro no te esperabas esta jugada. No tenemos ningún tipo de gatillos ni botones para L1, R1, ni mucho menos L2 y R2. Eso es bastante chistoso, pero a la final creo que no da tanto problema porque supongo que esa función podría conseguirse con el X y Y en la mayoría de los 620 juegos que contiene. Hablando de eso, vamos a encenderla. La verdad es que el menú es bastante bonito y simple. La selección de juegos es buena, pero varios de ellos se encuentran repetidos, así que la cantidad total de títulos es ligeramente menor a la esperada. Aquí veo juegos que originalmente salieron para la NES como el Super Mario Bros. También trae otros clásicos como Pac-Man de las máquinas arcade e incluso tiene incluido al Mega Man, lo cual es una gran sorpresa por su precio. De hecho, por alguna extraña razón tenemos un Angry Birds de 8 bits que funciona más o menos bien, pero no tenemos ninguno de los juegos que salieron para la Play 1, lo cual es una clara decepción. Algo que afecta mucho la experiencia es que los juegos están como acelerados, se reproducen a una velocidad mayor a la original y en algunos casos este problema los vuelve injugables. ¿Qué más te puedo decir? Los controles, pésimos, tienen un ligero retraso, no muy notable, pero existe, y la calidad de la imagen deja mucho que desear, teniendo una especie de ghosting con errores gráficos. Honestamente me costaría mucho recomendarla. La calidad de la experiencia hace que se asemeje más a un juguete que a una consola, pero déjame saber en los comentarios si tú la comprarías o no. Pasamos entonces al primer dispositivo portátil del video. Esta es la Anbernic RG35XX y prácticamente se trata de una consola más potente, sofisticada y a la vez portable en comparación a la opción anterior, pero el incremento también se da en el precio. Algo que puedes hacer con las consolas Anbernic es elegir la cantidad de juegos que deseas incluir en tu consola. La opción más cara viene con 2 microSD, una de 64 más una de 128 GB, para un total de más de 8200 juegos. La que yo tengo costó alrededor de 64 dólares y solo viene con una memoria de 64 GB y alrededor de 5500 juegos. Pero desde el momento 1 con la consola se nota la calidad. Esta en particular está basada en el diseño de las Game Boy antiguas, replicando los colores propios de las consolas retro. Ahora sí contamos con botones L1, R1, L2 y R2, además del botón de menú para las configuraciones, botón de encendido y reinicio al lado derecho, donde también están las entradas para las microSD. Del otro lado tenemos los controles de volumen, por abajo la entrada de corriente y un jack de auriculares, pero arriba tenemos lo más interesante de esta consola. Además de funcionar 100% portable para los juegos con su pantalla IPS de 3,5 pulgadas, también podemos conectarla vía su puerto mini HDMI a un monitor externo para replicar un setup de sobremesa. De esta forma puedes conectarle un par de controles con un adaptador OTG porque no tiene Bluetooth. Puede ser de manera cableada o con los adaptadores inalámbricos para así jugar en una pantalla grande al multiplayer con tus amigos. Tiene un sistema operativo basado en Linux y revisando el catálogo de títulos parece que por defecto solo llega hasta las consolas que no utilizan un joystick analógico como la PlayStation 1. Es especialmente buena para los juegos de la Game Boy Advance, pero también se defiende bastante bien en los títulos de consolas arcade y cubre perfectamente los juegos 8 bit que se emulaban de manera cuestionable en la anterior opción. Sin embargo, donde sale a brillar esta bestia es en los juegos de Play 1. Viene preconfigurada con un total de 56 juegos de esta consola, incluyendo varios de los títulos famosos como Crash,
Tomb Raiders, Gran Turismo, Tekken y mucho más. Teniendo en cuenta esta potencia, creo que sería posible instalarle algunos juegos y emuladores de Nintendo 64, y quizá hasta Dreamcast. Parece que la comunidad de desarrolladores ya está trabajando en portear un nuevo sistema operativo que optimiza al máximo el rendimiento de esta consola. Voy a hacer un video corto al respecto una vez la modifique, así que suscríbete para no perdértelo. Quizá lo único que podría criticar es la interfaz del usuario, un poco anticuada y no muy llamativa para mi gusto, además de que no es muy configurable dentro de los juegos, pero eso es algo que también se soluciona con el software. Esta consola queda muy recomendada. Y si esa te sorprendió, déjame presentarte a la Super Console X Pro. Esta consola TV Box está claramente basada en el diseño de la Super Famicom, la versión japonesa de la Super Nintendo. Pero créeme cuando te digo que el nombre no es lo único Super que tiene esta consola. Claramente tenemos una nueva opción de sobremesa, pero con un plus bastante bueno por encima de las competidoras. Primero, esta es una consola que a pesar de ser muy compacta, se siente pesada y de mayor calidad. En la parte posterior tenemos el botón de encendido y apagado junto con 4 puertos, uno para la entrada de energía, otro con HDMI para conectarlo a la TV, Ethernet que ya veremos para qué sirve conectarlo a la red y un puerto para salida analógica. Pero lo interesante está en el lado derecho, donde cuenta con 2 entradas para USB tipo A, donde se conectan los controles que son inalámbricos, funcionan con baterías y están basados en los DualShock 2 de Sony. Aunque los botones L2 y R2 no son gatillos analógicos. Son bastante livianos, pero sus palancas, botones y diseño, aunque baratos, hacen que sean muy cómodos a la hora de jugar. Por último, también tenemos la entrada para tarjetas microSD, cuya capacidad y cantidad de juegos cambiará dependiendo de la opción que escogiste. La encuentras desde 64 GB por $78 hasta $114 con 256 GB. La que yo tengo costó $88 con 128 GB. Y en la caja además trae un control remoto para controlar la consola a distancia, un extensor USB tipo A que no estoy utilizando pero se aprecia el extra, y un cable HDMI junto con su conector de corriente. Al arrancar la consola vemos que el sistema operativo está basado en Batocera. A mi gusto, la mejor interfaz de usuario y presentación de juegos que hemos visto hasta ahora. Después de una rápida configuración inicial, podemos ver que tenemos disponibles todos los emuladores de las opciones anteriores, pero además con un total de 53 consolas, encontramos un par de plataformas retro adicionales, y más importante aún, gracias a una mayor potencia, desbloqueamos el acceso a la quinta y sexta generación de consolas. Al iniciar un juego podemos ver que el contenido principal está en relación de aspecto 4/3, y se utiliza un diseño custom dependiente de la consola para llenar los espacios extra. Con la Super Console X Pro alcanzamos a emular joyas de la N64 como Mario Kart, que se juega mejor en multiplayer, y varias más para disfrutar con un solo jugador, incluyendo algunos ROM hacks bastante exóticos. Eso sí, no todos los juegos corren perfecto. Algunos tienen caídas de FPS que pueden afectar mucho la experiencia. Pero curiosamente tenemos disponible juegos de la Sega Dreamcast, una consola contemporánea a la Play 2 y la GameCube, con juegazos como Sonic Adventure 2 que corren muy bien con 2 jugadores, aunque con frameskip en este dispositivo. Así también puede correr juegos sencillos de la PSP como el Dragon Ball Shin Budokai, pero no tiene precargados los títulos más difíciles como los God of War. Y definitivamente no todo es color de rosas. Otras consolas portátiles como la Nintendo DS, a pesar de aparecer en el menú, no son ejecutables como viene configurada la Super Console X Pro desde su caja, y en caso tal funcionaran, tendrían la clara limitación de no tener acceso a una pantalla táctil. La última sorpresa de esta consola es que si le sacamos la tarjeta microSD, arranca en modo Android TV Box con Android 7, y nos permitirá acceder a la Play Store para descargar aplicaciones como Netflix y algunos juegos sencillos que solo funcionaron cuando le conecté un mouse inalámbrico para simular un toque de la pantalla. Eso sí, las plataformas de streaming de series no correrán a la máxima calidad por la falta de certificado Widevine. Otros problemas que encontré fueron la falta de compatibilidad con nuevas actualizaciones y los crasheos en varios juegos. No pude instalar el YouTube, ni siquiera había APKs, y aunque en la pantalla principal de la interfaz el control funcionaba bastante bien, no podía pausar las series por mucho que apretara cualquier botón. Solo pude hacerlo con un gamepad que también funciona en este modo. Si tienen una solución a eso, déjenmela en los comentarios. Pero sí te tengo la solución para ayudarte a aprender programación, edición, YouTube o cualquier habilidad nueva que quieras desarrollar. Para eso está Skillshare, el patrocinador de este video.
Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para cualquier persona que quiera aprender, explorar y desarrollar nuevas habilidades. Puedes aprender programación para desarrollar un emulador de tu consola favorita, puedes aprender a escribir un guión interesante para empezar tu canal de YouTube, o tal vez eres como yo y quieres que te enseñen a editar los videos de una forma profesional. Lo bueno es que ahora toda la plataforma está disponible en español para que puedas aprender los trucos de personas como Marques Brownlee, el mejor youtuber de tecnología, en tu propio idioma gracias a los subtítulos. Esta clase, éxito en YouTube, libreto, rodaje y edición de MKBHD, me ha dado nuevas ideas para seguir progresando en mi canal. Y como todo está diseñado para facilitar el aprendizaje, tal y como en otras plataformas de streaming, con tu suscripción anual tendrás acceso ilimitado a todo el contenido sin ningún anuncio, por menos de lo que te costaría pagar por un café todos los días de un mes. Son miles de clases incluyendo varias dictadas totalmente en español, como esta para aprender animación con Adobe After Effects desde cero por Carminis Guzmán. Si eres de las primeras 1000 personas que usen el link en la descripción, recibirás una prueba gratis de un mes de Skillshare. Pero ahora es cuando llegamos a la siguiente consola portátil, y una vez te la muestre, sé que te será familiar. Resulta que esta es la Anbernic RG353B. Podríamos decir que se trata de la versión Pro de la RG35XX, esta vez con un par de joysticks analógicos, pero veamos si tiene la potencia suficiente para emular una consola que les dé uso. Como es costumbre, en el lado derecho tenemos la entrada para tarjetas microSD. La primera almacena un sistema operativo basado en Linux, donde tendremos preconfigurados diferentes emuladores de consolas hasta la PSP y Dreamcast, cuyos juegos se almacenan en el segundo slot de microSD. Y sí, el precio y la cantidad de juegos cambia según la opción que escojas. Esta que tengo aquí costó alrededor de $155. Pero lo más importante de esta versión en particular es que es la primera consola que tiene acceso a gran parte de las aplicaciones modernas de Android. Si removemos la microSD del primer slot, arrancaremos en un Android 11 navegable a través de los controles o de la pantalla táctil, y tenemos preinstalados emuladores mucho más potentes como ADRX2 para la Play 2, Dolphin para GameCube y Wii, junto con las aplicaciones como Mupen 64 Plus FZ, que nos darán un mejor rendimiento que el encontrado en Linux al emular NX64, y así mismo pasa con PPSCPP y la PlayStation Portable. Con esta consola, tal y como viene cuando la compras, el límite son los juegos sencillos de PSP. Pero si tienes una buena PC, vas a poder aprovechar sus palancas haciendo game streaming, o también la puedes conectar y usarla como un mando cableado en tu PC. El límite simplemente es la potencia de tu ordenador gamer. Es más, gracias a los puertos que tiene en la parte superior, también podrás extender la imagen a una pantalla grande y vía el segundo puerto OTG conectar un adaptador para usarlo con internet cableado. Esta definitivamente es una experiencia bastante completa para tratarse de una consola portátil. Lamentablemente no cuenta con acceso a la Play Store, así que no podemos descargar ni Netflix ni YouTube para usarlo como centro de entretenimiento, a menos que consigas unas APKs. Veo la posibilidad de cacharrear y sacar un poco más de rendimiento si actualizamos los emuladores a sus últimas versiones, pero honestamente ni siquiera los juegos que vienen con la microSD se ejecutan bien en los emuladores pesados como ADRX2 y Dolphin, así que no te emociones mucho por ellos, al menos hasta que la llevemos al límite en un directo. Por ahora, para mí, creo que es un fail, o bueno, depende. No creo que se justifique el incremento de precio como consola de emulación. No veo cómo puede costar más del doble de su hermana menor solo por emular algunos juegos más de Dreamcast, PSP y N64. No es entendible a menos que la quieras usar para streaming. A esa misma conclusión llegué al probar un modelo con potencia exactamente igual. La Anbernic RG353M viene con un acabado premium en metal y mejores palancas, pero está igual de limitada en términos de emulación. Aquí estás pagando varios dólares extra por la calidad de su diseño horizontal y ultra portable, más unas palancas con sensores Hall para que nunca tengas drift. Por un precio ligeramente mayor, tenemos a la consola más potente de la marca basada en Android. Esta es la Anbernic RG505. Con una microSD de 128 GB, este dispositivo cuesta alrededor de $200. Y a simple vista es evidente a dónde se fue el presupuesto. En diseño es una mezcla entre una PSP y una Nintendo Switch Lite, con todos los inputs modernos incluyendo doble joysticks con sensores Hall y R2, L2 en forma de botones. En la parte superior también tenemos un puerto USB para entrada de poder y un puerto para auriculares. A los lados botones de volumen, retroceso y un botón especial para acceder rápidamente al front-end, donde encuentras casi todas las plataformas. Por debajo una entrada para tarjetas microSD y otro botón para encender la consola.
Este dispositivo también tiene algo en común con la PlayStation Vita, en concreto su pantalla OLED, que es exactamente igual a la encontrada en la última portátil de Sony. Hablando de su rendimiento, con el chipset que carga, un Unisoc T618, ahora sí podemos probar juegos de GameCube, PS2 e incluso 3DS. En definitiva, es la mejor experiencia de emulación que he tenido con las consolas chinas, pero eso no quiere decir que sea perfecta. Con una buena configuración puedes llegar a correr títulos como God of War 2 de la Play 2 de manera aceptable, y asimismo también ocurre con los pocos juegos de GameCube, Wii y 3DS que están precargados. Los juegos sencillos de PSP se pueden jugar a 3 o 4x de resolución. Cabe recordar que la pantalla solo se puede aprovechar con los juegos de PSP hasta los 2x. Lo triste es que en los títulos pesados como God of War, Chains of Olympus, ni siquiera llegamos a ese nivel. A la consola simplemente le cuesta demasiado mantener unos 60 FPS estables a 12. Sería interesante un test con muchos más juegos de estas consolas para encontrar su límite real. Cuando ejecutamos juegos nativos de Android, podemos mapear los controles físicos vía una aplicación integrada en el sistema, para un resultado variable dependiendo del juego. Y también tenemos disponible la Play Store para descargar aplicaciones, así que puntos extra por eso. Pero lastimosamente para mí, esta consola tiene un problema muy grande. Está claro que no es el rendimiento, al contrario, creo que se trata de un buen paquete por su precio, teniendo en cuenta la calidad de los controles que se carga y exceptuando la falta de gatillos analógicos. En realidad, el gran punto negativo que le encuentro es que no puede conectarse por HDMI o USB-C a una pantalla externa. Viendo cómo consolas más pequeñas y baratas sí ofrecen esta funcionalidad, aún no me queda claro el por qué no incluirla en la RG505, pero estoy seguro de que no fue por falta de espacio y quizá tampoco por falta de presupuesto. El no tener salida de imagen le hace un daño muy grave a esta consola porque básicamente la reduce a un paquete muy fácil de igualar con un control y un celular gama media que cuesta alrededor de $150. Con un teléfono de este rango de precio y con un procesador Snapdragon, probablemente tendrás un mejor rendimiento y mayores capacidades. De hecho, algunos de estos móviles también tienen salida HDMI y en ese sentido eliminan la necesidad de adquirir una RG505 salvo por la conveniencia. Pero si la 505 es la consola de Anbernic más potente basada en Android, ¿qué pasaría si no estuviéramos limitados por este sistema operativo ni la arquitectura ARM? Pues aquí encontramos a la Win600. Esta consola es literalmente una computadora portátil basada en Windows, así que en teoría deberíamos poder correr cualquier juego disponible para PC y los emuladores exclusivos de esta plataforma como la Xbox original, 360, Play 3 y Wii U. Vienen dos configuraciones con diferente precio. La que yo tengo trae un procesador Athlon Silver 3050. Su diseño no está para nada mal. Tenemos algo muy parecido a la 505, compartiendo los L2 y R2 en forma de botones y no gatillos. Esta vez sin slots para la tarjeta microSD, pero esa es una funcionalidad que es reemplazada por las capacidades OTG y salida HDMI por su puerto USB-C con un adaptador, además de espacio para aumentar el almacenamiento vía un disco duro. Algo muy interesante que hizo la gente de Anbernic fue el colocar un slider en la parte derecha de la consola, para alternar fácilmente entre un modo gamepad para los juegos y un modo mouse para navegar la interfaz. También incluyeron un botón especial para activar el teclado en pantalla, algo bastante apreciado. Si te soy honesto, debo decir que esta mini PC me ha servido mucho desde que se me dañó mi computadora de sobremesa. La he usado para trabajar conectándola a un monitor externo, teclado y mouse. No me puedo quejar de su potencia para trabajar y productividad. Pero hablemos del rendimiento en gaming. Voy a serte bastante sincero y directo al grano. Si usas Windows, esta consola es buena para la mayoría de los juegos 2D modernos que te llamen la atención, pero juegos 3D de las últimas generaciones no arrancarán ni de broma, y esto es porque cargan un procesador con una gráfica integrada que se ve muy limitada por la falta de otro módulo de RAM para activar el Dual Channel. Tal y como viene de fábrica, parece que los títulos 3D de la era 2010 se ejecutan bien. El límite diría que son los juegos lanzados desde el 2014 en adelante. Algo que se puede hacer es instalarle un sistema operativo alterno, sea el de la Steam Deck o Batocera para arrancar más emuladores. Exactamente eso fue lo que hizo el compadre Tuber Viejuner y el rendimiento mejoró con los drivers de Linux, haciendo que incluso algunos títulos de la Wii U, como Mario Kart, se ejecutaran de manera jugable. Nuevamente en Windows, la emulación de consolas modernas deja mucho que desear,
pero al menos la PSP funciona bastante bien. En definitiva, la Win600 no es una buena compra a menos que quieras correr juegos poco exigentes o sepas cacharrear para sacarle el provecho con otros sistemas operativos. Yo me ahorraría el dinero para una buena PC. Después de haber probado todos estos dispositivos, mi recomendación es que si quieres comprarte una consola china, manténla en el rango de los $100 o menos y busca una con salida HDMI. La verdad, estos dispositivos salen a relucir con los juegos 2D y hasta los de la Nintendo 64, quizá también Dreamcast, pero en general no necesitas una consola con doble joystick porque no vas a poder aprovechar la palanca derecha en casi ningún juego a menos que quieras hacer streaming. Y en ese caso cualquier celular con un gamepad será mucho mejor. Para emulación yo te recomiendo la RG35XX, la 353B y la Super Console X Pro. Si te gustó el video deja tu like, comenta qué consola comprarías y suscríbete para más. Yo soy Peter el Androide y hasta la próxima.